Please wait. Muy buenas noches, mil disculpas por la demora que hemos tenido. Sean ustedes bienvenidos al 10º chat de la salud de los laboratorios Vago del Ecuador. El chat de la salud, como ustedes saben, es un programa social que está orientado a buscar y promover cambios de actitud, a educar y conocer enfermedades que puedan ser factibles de ser mejoradas en el ámbito de la salud pública. Mi nombre es Vinicio Andrade, soy especialista en pediatría y hoy vamos a abordar el tema de la rinitis alérgica en niños. Quiero pedir a toda la audiencia antes de empezar que estén preparados y vayan alistando sus preguntas para el momento oportuno. Y empezamos entonces. Empecemos por lo más lógico, que es definir lo que es una rinitis alérgica. La rinitis es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por presentar abundante secreción nasal, congestión de la nariz, estornudos, comezón. Es una enfermedad crónica y que muchas veces está asociada con conjuntivitis, es decir, con inflamación de la zona blanquecina de los ojos. Es bastante frecuente en la niñez, pero más que todo presenta un importante nivel de dificultad de disminución de la calidad de vida y del rendimiento escolar. Esto lo hace, por supuesto, importante para ser abordada. Quisiera continuar indicando o hablando acerca del por qué se produce una rinitis alérgica. En realidad, como habíamos conversado, es una enfermedad inflamatoria, alérgica, es decir, se produce en respuesta a un efecto causal. Este problema causal, este inicio, es una sustancia que se llama alergeno, que produce en el cuerpo del niño una respuesta inmunológica, usualmente por inmunoglobulinas, y esta respuesta es la que causa los síntomas característicos que hemos conversado anteriormente. Estos alergenos, estas sustancias que producen la enfermedad, son elementos que pueden estar en el ambiente interno, es decir, dentro de casa, o externo, en las zonas como un parque, por ejemplo. Los dos producen una respuesta. Generalmente en los países que tienen las 4 estaciones, primavera, invierno, verano y otoño, la enfermedad rinítica alérgica es más frecuente, producida por alergenos que están en ese tipo de ambientes. Por ejemplo, el polvo que emanan las hierbas o algunas flores, los pólenes de las flores, hongos o mohos. Eso en un país que tenga las 4 estaciones. Nosotros en el Ecuador tenemos, como conocemos, prácticamente dos, un clima cálido o caliente y uno lluvioso. Por lo tanto, esto no sucede con frecuencia. Entonces, en nuestro país, los alergenos más comunes, los que producen con más frecuencia la rinitis, son sustancias que están dentro de casa, o sea, aquellos que están en el polvo de la habitación, caspa de los animales, gatos, perros y algunos tipos de hongos o mohos producidos por la humedad. Esto es lo más común. En definitiva, cualquiera de estas sustancias pueden provocar una respuesta alérgica en el niño que se manifiesta, como habíamos hablado, de una congestión nasal importante, es decir, moco usualmente fluido, cristalino, congestión nasal, es decir, la sensación de nariz tapada, lo que puede provocar una voz nasal. Esta molestia, esta congestión nasal produce en el niño comezón, de tal manera que busca el niño encontrar
alivio a esta circunstancia y se produce lo que se llama el saludo alérgico, es decir, esa sensación, esa colocación de la palma de la mano sobre la nariz para aliviar esa sensación de comezón. Esto hace que en la parte inferior de la nariz se produzca un pliegue, que es muy característico en los niños que tienen esta afección. Adicionalmente, no en todos los casos, pero con frecuencia se ven ataques de estornudos, es decir, el chico empieza a estornudar una, dos, tres, cuatro veces seguidas, asociado a esta sensación de nariz tapada o de moco que chorrea por su nariz. No existe fiebre, eso le hace diferente a una rinitis producida por una infección, por ejemplo. A veces esto se asocia a otros trastornos alérgicos, como por ejemplo problemas de piel relacionados con alimentos. En general, estas son las manifestaciones clínicas más características. A veces este moqueo, esta sensación, esta cantidad de secreción nasal puede ir hacia atrás de la nariz, gotear y producir tos. No en todos los casos, pero podría estar añadido. Sobre todo esa tos en la noche, que se presenta en la noche y que en la mañana pues suele disminuir y no ser importante. La enfermedad rinítica alérgica es crónica, es decir, se produce durante un buen tiempo, puede presentarse en forma esporádica, como en los casos en los que hay 4 estaciones, ya que los alergenos, las sustancias que habíamos conversado, se presentan durante algunos de los estaciones climáticas, por ejemplo en primavera, cuando florecen los árboles, en verano, por ejemplo, cuando las gramíneas empiezan a soltar sus pólenes, etcétera. No tenemos eso, pero en el Ecuador sí sucede con el tipo de estación que tenemos, un tipo de rinitis que es persistente, o se llama también en algunos casos perenne, es decir, durante todo el año puede haber un episodio como el que habíamos conversado. ¿Cómo se debería diagnosticar? ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico? ¿Cuándo debemos pedir ayuda? Bueno, evidentemente, a pesar de que es una enfermedad crónica, repetitiva, intermitente o persistente, como habíamos hablado, a pesar de todo tiene que tener un inicio. Y es muy difícil que uno logre con el primer episodio determinar el diagnóstico de rinitis alérgica. Usualmente hay varios episodios y es cuando uno debe acudir al especialista en busca de ayuda. Si tenemos episodios repetitivos de un trastorno como el que hablamos, si tenemos una edad característica, ¿cuál es usualmente la edad escolar? A pesar de que un niño puede presentar rinitis atópica desde la lactancia, es mucho más frecuente pasados los 6 años. Es decir, es una enfermedad muy importante en los niños en edad escolar. Si además añadimos un factor de riesgo, entre los cuales están herencia, es decir, un familiar de primer grado, madre, padre, hermanos, primos hermanos que tengan antecedentes alérgicos, o una madre que sea fumadora, o una exposición importante a los alergenos, es decir, un chico que viva, por ejemplo, en un departamento que tenga muy poca posibilidad de acercarse a espacios abiertos, o aquel que haya tenido un episodio de alergia alimentaria en las primeras edades de vida, o aquel que ha introducido alimentos muy temprano en la época de lactancia. Recuerden que lo más importante, lo mejor es dar a un niño desde los primeros 6 meses de vida en adelante alimentos sólidos diferentes a la leche materna. Si se lo da antes, este podría ser un factor de riesgo a la rinitis alérgica. O además aquel que ha tenido un periodo de lactancia muy baja, es decir, menor de 6 o 4 meses, todos esos factores de riesgo pueden hacernos sospechar en la posibilidad de este diagnóstico de rinitis alérgica.
Y es ahí donde debemos acudir al pediatra, al alergólogo, para que nos oriente acerca del diagnóstico y tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para una rinitis alérgica? Bueno, lo lógico, lo principal, sería evitar los alergenos, las sustancias que podrían estar iniciando el proceso. Lo más importante sería, por ejemplo, el evitar los ácaros y el pelo de animales, que pueden ser los principales alergenos en la rinitis alérgica en el Ecuador. Los animales, bueno, evidentemente evitar la mascota, debe retirársele en el 100% de casos. En forma muy interesante, cuando un niño en las edades tempranas está en contacto con los animales, paradójicamente la posibilidad de rinitis se disminuye. Eso es algo interesante, solo les comento como una curiosidad, pero sucede con frecuencia. En fin, retirar entonces la mascota cuando tengamos la posibilidad de que eso pase. En segundo lugar, evitar los ácaros. Los ácaros están, o son animales microscópicos que están en el polvo de la habitación. Se encuentra con mucha frecuencia en la almohada, en la colchón, en las cobijas. Entonces lo correcto sería forrar estos elementos para evitar que se levante el polvo de la habitación, llevando a los ácaros microscópicos hacia el sistema respiratorio del niño, provocando la rinitis. Hay una pregunta que lo hace Juan Pablo. Me dice, ¿qué medicación puedo tomar para la rinitis alérgica? Bueno, adicionalmente a los eh, medios preventivos que habíamos conversado, que repito, son lo fundamental en el tratamiento, porque claro, si se evita la causa, el efecto será menor. Debemos acudir casi invariablemente a medicación. La medicación dependerá de la severidad de la rinitis. Si los síntomas son leves, manejables, no provocan trastornos importantes en la cotidianidad del niño, podríamos utilizar antihistamínicos, o también llamados antialérgicos, vía oral. Hay algunas posibilidades. Lo importante, lo que más nos interesa, es que el antihistamínico o antialérgico que se utilice no tenga efecto sedante, es decir, disminuya la posibilidad de aprendizaje del niño. Actualmente hay varios antihistamínicos que se les llama de segunda generación, que evitan este efecto sedante. Por ejemplo, la levocetiricina, la desloratadina, la cetiricina, que desde edades tan tempranas como los 6 meses se puede utilizar en el niño sin que tenga este problema de déficit en el área cognitiva. Muy frecuentemente es suficiente mantener este tratamiento oral adicionado a los eventos preventivos que habíamos conversado, y la evolución es buena. En algunos casos, si la enfermedad aumenta en su severidad, o los eventos son repetitivos, o la enfermedad se hace crónica, es decir, persistente, debemos acudir a un tratamiento de segunda mano, como es el uso de corticoides intranasales. La colocación de sprays que tienen esa medicación en la nariz ha hecho o ha provocado un efecto positivo importante de mejorar la calidad de vida de estos niños. Ha disminuido mucho los efectos, las manifestaciones clínicas muy molestas que tiene la enfermedad, es decir, el moqueo, la nariz tapada. Entonces mejora evidentemente la calidad de vida. Es factible, desde luego, utilizar estos corticoides intranasales
adicionados al antihistamínico oral, y no se ha probado que tenga un efecto peligroso para el niño. Por último, hay algunas ocasiones en las que nosotros debemos utilizar adicionalmente a esto otros elementos, como por ejemplo los inhibidores de leucotrienos, como el Montelukast, por ejemplo, que podría ayudar también en el tratamiento. Generalmente esto se debe hacer en aquellos niños con muchas dificultades en el manejo con los dos primeros elementos que vimos. Lo usual es que no lleguemos a utilizar más de los dos primeros que vimos, es decir, el corticoide intranasal y los antihistamínicos orales. ¿Cuándo acudir al alergólogo? ¿Cuándo hacer las pruebas? Bueno, en realidad debería hacerse pruebas de alergia casi en todos los casos si se puede disponer de ello. En los niños menores de 1 año o menores de 2, es difícil hacer las pruebas cutáneas, que son las más cómodas en costo y más efectivas, porque nos dan una buena nivel de la situación alérgica del niño. Decía, en los niños muy pequeños probablemente esto se dificulte, pero en un niño grande, que es probablemente la edad más común de aparición de la rinitis, sí vale la pena hacer este tipo de pruebas. La mayoría de veces, por el costo, se les puede realizar en la piel. No es, a pesar de que suena muy molesta, no lo es tanto, y nos puede avisar con relativa certeza cuál es la causa más probable de nuestra alergia. Hay otras pruebas que se hacen en sangre que también nos sirven y nos ayudan para identificar el agente causal más probable de este trastorno. Cuando una rinitis alérgica se hace difícil de manejar, hay dificultades en la disminución de los síntomas, o existen algunas enfermedades que se derivan del mismo, como por ejemplo otitis, es decir, infección del oído a repetición, o sinusitis crónica, podría añadirse a todo lo que habíamos hablado del tratamiento, eh, inmunoterapia, es decir, las famosas vacunas para la rinitis. Yo insisto en que no en todos los casos se debe utilizar, se le debe hacer, solo debe hacerse en aquellos individuos, en aquellos niños que tienen muchísima dificultad para manejar su problema. Pero sí, en muchos casos se ve que tienen importancia. Hay que recordar que la inmunoterapia, es decir, el utilizar, el desensibilizar al niño mediante inyecciones, la inmunoterapia no obsta, no retira, no es única y ni suficiente para el tratamiento de las manifestaciones clínicas. El utilizar antihistamínicos o corticoides intranasales deben ser parte fundamental del tratamiento, así como el prevenir los eventos y los agentes alergénicos. Vamos al pronóstico, es decir, qué es lo que sucede con estos niños. La rinitis alérgica en muchos casos puede estar asociado a otros problemas alérgicos. Hay niños que presentan en forma importante, casi en un 30% de veces, trastornos como el asma, adicionados a la rinitis. Y también se ha visto que el 78 y hasta el 80% de niños con asma pueden presentar rinitis. Es decir, la alergia puede estar dirigiéndose hacia algunos otros sitios que no específicamente la nariz. En algunos casos, no es lo frecuente, pero en algunos casos hay antecedentes de dermatitis, es decir, alergias en la piel que pueden estar asociadas o preceder a la rinitis alérgica. Por lo tanto, es importante hacer un seguimiento en los niños que tienen rinitis alérgica para buscar otras
eventos de la misma índole en otros aparatos y sistemas del cuerpo. Muchas veces, al finalizar la etapa de adolescencia, los niños van mejorando su situación y se recuperan, pero no en todos los casos. Cuando la rinitis empieza en la parte más tardía de la niñez o en la adolescencia, la posibilidad de continuar durante la adultez es importante. Es con todo lo que hemos hablado, quizá lo que más nos interesa es comprender que, a pesar de no ser una enfermedad que puede ser peligrosa desde el punto de vista de afectar la vida del paciente, la calidad de vida sí puede estar realmente afectada. Y bien, hay una pregunta que nos está haciendo Juan Pablo. Bueno, la primera de ellas nos indica qué medicamentos puedo tomar para la rinitis alérgica. Creo que la contestamos durante la charla. Y luego me dice si recetaron unos equilibrantes, pero no se acuerda el nombre. Bueno, no entiendo muy bien lo de equilibrantes, pero podría suponerse que quizá lo que intenta indicarnos es si es que hay alguna medicación que puede equilibrar el sistema inmunológico del paciente. Bueno, en realidad, pues si es que lo entiendo bien, una posibilidad podría ser evitar los alergenos, que eso harían que evidentemente no exista la respuesta inmune, pero no hay ninguna otra que nos indique cómo corregir este déficit, porque en realidad no es un desequilibrio. Lo que sucede es que existe una respuesta hacia una causa, que sería el alergeno. Quisiera retomar lo que había indicado. La calidad de vida del paciente con rinitis alérgica se ve mermado, ya que, por supuesto, si tenemos problemas repetitivos de este tipo, molestias importantes en el estudiante, y además, si es que la medicación puede estar provocando disminución del sensorio, disminuyendo su capacidad para conocimiento, eso puede hacer que también se dificulte su aprendizaje. Es importante, por lo tanto, ok, ahora tenemos más claro, ya podemos ver algunas preguntas que nos hace el público y quisiera contestarlas. Bueno, la primera es: ¿qué causa la rinitis alérgica? Creo que está claro con todo lo que hemos conversado. ¿Cuál es la prevalencia de la rinitis alérgica en niños y adolescentes? Muy interesante pregunta e importancia. Bueno, primero explicar que prevalencia significa el número de casos de la enfermedad que ocurren durante un tiempo predeterminado, que usualmente es un año. La prevalencia de la rinitis alérgica en niños, en el Ecuador no tenemos un dato específico, pero a nivel mundial se considera que entre el 20 y hasta el 40% de niños pueden tener una rinitis alérgica. En adolescentes, más o menos la misma frecuencia, ya que, como habíamos visto, la mayor parte o la edad con que con más frecuencia aparece la rinitis son las edades tardías, pasados los 6 años. ¿Cómo se puede evitar que estos alergenos produzcan rinitis? Realmente lo correcto sería tratar de evitar que estén eh, en contacto con el paciente, pero ahí no es tan así. Parece que si nosotros tenemos demasiado limpio un ambiente, no estamos ayudando al paciente a disminuir esta posibilidad de rinitis, aunque parezca una paradoja, como ya lo había indicado. Es decir, tener un ambiente demasiado limpio no previene para nada la posibilidad de rinitis. Cuando ya la tenemos, evidentemente hay que evitar los alergenos, pero para prevenir la enfermedad, no.
Debería uno estar en un ambiente común. Por eso, la rinitis alérgica es más común en los sitios, en las zonas urbanas y no en las zonas rurales, en donde el paciente está con mayor frecuencia en contacto con alergenos. La rinitis alérgica puede desencadenar otras enfermedades, por supuesto, ya lo habíamos dicho. Un niño con rinitis alérgica puede estar predispuesto a presentar otitis, sinusitis crónica, pólipos nasales, desde luego. Hay una pregunta que nos indican que si le mandaron a hacer pruebas a una niña de 5 años. Y quiere saber si que tiene alergia. Bueno, las pruebas alérgicas a una niña de 5 años es correcto, así se debe hacer, es la manera adecuada de manejar al paciente porque tendremos claro la causa. Al tener clara la causa podremos evitar que éste esté en contacto con el paciente y disminuye sus síntomas. Debe hacerse, desde luego. ¿Cómo podemos aumentar, dice Manuela, nuestras defensas? Mi hijo tiene 6 años, le hemos prohibido tomar vitamina C por diagnóstico de anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato y también tenemos rinitis alérgica. ¿Cómo podemos aumentar nuestras defensas? Insisto, paradójicamente no es evitando los alergenos. Uno debería estar desde muy pequeñas edades en contacto, como lo está un paciente en las zonas rurales. Eso, aunque sea una paradoja, aumenta las defensas y disminuye la posibilidad de alergia. Pero hay que considerar que tener bajas las defensas no significa ser más alérgico. Significa simplemente que está en mayor probabilidad de estar en contacto con enfermedades infecciosas y eso dar síntomas. Eso puede ser baja las defensas. Si estamos hablando de la alergia, no se debe evitar estar en contacto con los problemas. ¿Cuál es el aparato recomendado para aminorar los síntomas y mejorar su respiración? ¿Nebulizador, vaporizador o humidificador? Interesante. En el caso de la rinitis alérgica, no, nebulizador no se ha demostrado que sea útil. El nebulizador produce vapor de agua, pero de un tamaño muy pequeñito que llega hacia el bronquio. Entonces resulta muy útil en el caso de un problema bronquial. En el caso de la nariz, lo correcto es utilizar aparatos que puedan ser utilizados intranasales. Ese es el que debe usarse en el niño, ya que directamente va hacia el sitio en donde está el cornete nasal, que es el que obstaculiza muchas veces la respiración del niño. ¿Cuál es la relación entre rinitis alérgica con asma, sinusitis y otitis secretora? Ya lo habíamos hablado. En los casos de alergia, los niños que tienen asma, casi el 80% tiene rinitis alérgica y los que tienen rinitis alérgica, cerca de un 35% tienen asma. Es decir, está involucrado íntimamente. Parece ser que hay el llamado marcha atópica, es decir, cuando un niño es alérgico puede presentar alergia en la piel, posteriormente asma y terminar teniendo una rinitis. La rinitis alérgica es hereditaria. No, pero el componente hereditario de alergia predispone y es un factor de riesgo a un niño si éste está con facilidad presentando problemas para manejo de algunos alergenos. Esto va a incidir evidentemente en que él presente el síntoma de rinitis alérgica. ¿Cómo saber que el niño tiene una rinitis alérgica? Interesante. Al principio, en el primer episodio, evidentemente no es posible. ¿Por qué? La rinitis alérgica, como vimos, es decir, moco, nariz tapada, estornudo, comezón, puede ser síntomas de simplemente una rinitis común y corriente, de una gripe, como suele decir la gente. Pero si esto se hace persistente, no termina de mejorar, se hace intermitente, es decir, muy frecuentemente aparecen episodios como estos,
El niño tiene dificultad para manejar sus episodios de secreción nasal, estornuda con mucha frecuencia, no tiene una evolución adecuada de un probable resfrío, podría tratarse de un paciente que está con rinitis alérgica y debería acudir al médico para hacer el adecuado diagnóstico. Existe relación entre rinitis alérgica y dermatitis atópica. Desde luego, parece que aquel que tiene dermatitis atópica, les indico, la dermatitis atópica es una enfermedad caracterizada por eh, piel seca, con eczemas, es decir, paspas que dicen la gente, y que ocurre en el primer año de vida usualmente. Esos niños que tienen este tipo de trastornos en la piel, sí, parece ser, en muchos casos, que pueden seguir con otras manifestaciones de alergia como asma y rinitis, de manera que sí, sí hay alguna relación. Pero ojo, es muy común que aquel que tenga rinitis alérgica haya tenido un antecedente de dermatitis atópica, pero no aquel que tenga dermatitis atópica necesariamente va a tener una rinitis alérgica. La conjuntivitis. Este es otro problema que puede estar, como ya dijimos al inicio de este chat. Este es un problema, la conjuntivitis, que suele acompañar a la rinitis alérgica. Esta conjuntivitis, es decir, la inflamación de la membrana que recubre el ojo, se caracteriza por presentar eh, ojo rojo, no secreción o lagaña de color verdoso, que es lo usual de una conjuntivitis infecciosa. En ocasiones el párpado se hincha, puede haber una coloración morada en la parte baja del ojo, la famosa ojera del alérgico, y es muy común que en la rinitis ocurra esto. La rinitis alérgica es un factor de riesgo para el desarrollo de la sinusitis. Desde luego que sí. Si nosotros tenemos una nariz que respira mal, digamos, como es el caso de la rinitis alérgica, el paso del aire hacia los senos, que son esas cavidades que están en nuestra cara, la dificultad que tiene el aire para pasar puede provocar con facilidad que estas cavidades que están revestidas de mucosa se inflamen y produzcan sinusitis. Esta sinusitis no es infecciosa o en la mayoría de veces no lo es y puede provocar trastornos como dolor de cabeza, muy común en estos casos, y otra vez disminución de la calidad de vida y dificultad en el niño escolar para el aprendizaje. Bien, espero que sigan presentando sus preguntas, que son muy interesantes. Hay una pregunta que sí me gustaría mucho retomarla, de Mariela, que nos dice que el hematólogo le ha prohibido tomar vitamina C porque tiene una anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato. En primer lugar, no se ha demostrado con certeza que la vitamina C aumente las defensas, es decir, aumente el nivel de linfocitos o leucocitos que le puedan defender al niño contra las infecciones. Y repito, no es igual hablar de defensas contra infecciones que de alergia, que no tiene la misma razón de ser. Si bien algunos elementos de las células blancas están relacionadas con la alergia, no es igual. En el caso que me presentan o que nos indica lo que puede pasar con una deficiencia de este tipo, claro, es mayor probabilidad de tener enfermedades infecciosas, pero la alergia no tiene relación. Por lo tanto, al tomar vitamina C no de ninguna manera aumenta la posibilidad de disminuir efectos alérgicos. Yo quisiera agradecerles por escuchar este chat, que ha sido muy interesante a mi modo de ver, y quisiera también recordarles que Laboratorios Vago, con el afán de promover este tipo de chats que tienen una finalidad eminentemente de salud pública, desea premiar a las personas que se han inscrito en su cuenta de Facebook.
Así que quisiera pedir a una persona del público que nos facilite dos números del 304 al 327. Esto les pediré de favor que lo hagan pronto para ver si podemos favorecer a dos personas con un premio que Laboratorios Vago nos está auspiciando. Bien, tenemos uno. La primera ganadora, Tamara Valencia, con el número 310. Muchas gracias, Tamara, por acompañarnos y participar en este espacio de salud comunitaria que consideramos importante con el afán de promover y mejorar la educación sanitaria de nuestro país. La segunda ganadora, Graciela Herrera, con el número 317. Felicitaciones a estas dos personas y por mi parte quiero agradecerles por su atención y espero estar con ustedes en una próxima oportunidad.